Y bueno, yo feliz, contenta y muy agradecida y muy bendecida de iniciar el 2023 con este podcast de registros akáshicos con una buenaza. Ella es Tere Rentería, es terapeuta holística integral, es máster en Reiki, máster en registros akáshicos, máster en biodesprogramación y además tanatóloga. Ah, no, pero no es todo, también tiene lectura de Los Ángeles, así que es una todóloga y bueno, el día de hoy la voy a exprimir con esto de los registros akáshicos, que es algo que viene interesándome desde que tuve yo una visión. Pero le damos la bienvenida a Tere Rentería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer estar aquí contigo, Alma. Gracias por la invitación y por estar en este proceso de hablar de este tema que me fascina. Es un tema que me encanta desde que conecté con él. Me ayudó a hacer muchos cambios trascendentales en mi vida y a hacer procesos muy importantes. Sí. Gracias. Gracias No, por esta invitación. pues a ti, mi Tere, por aceptar la invitación. Y antes de que otra cosa suceda, Tere, ¿dónde te encuentra la gente? Ok. En Facebook estoy como Tere Rentería, terapeuta integral. En YouTube estoy como Tere Rentería solamente. Y en Instagram estoy como terapeuta. Esas Perfecto. son mis redes sociales que ahí me pueden encontrar para que donde hay información sobre registros y que cuando de repente tenemos como alguna duda hay pequeños posts que nos están indicando esta información. Pues muchas gracias, Tere. Ahí está. Búsquenla en las redes sociales y además yo soy testiga de que contesta todo. A todos les contesta. Y bueno, quiero entrar de lleno en este tema que a mí me impresionó mucho cuando yo tuve una meditación, Tere, y dentro de esa meditación yo entré en una burbuja con una persona adulta, con un señor grande, de pelos largos, con una barba enorme, y entré en esa burbuja y empecé a subir diferentes niveles. Se veía que yo iba hacia arriba y empecé en la tierra, salí de la tierra, empecé a ver como oscuro, después empecé a ver las estrellas y llegué a un punto, Tere, donde todo se veía blanco, blanco, blanco como la nieve. Todo, 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 todo. Pero fíjate, no solo eso, Tere, todos los que estábamos en la meditación, yo los vi en su propia burbuja. Yo veía a todos así como en una hilerita y todos íbamos para arriba, para arriba, para arriba, y los vi a todos y llegamos a ese lugar blanco, 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 Tere, donde el señor, este viejito, me señala, no me habló, me señaló la entrada, o sea, más bien la salida de la burbuja para entrar como en una cúpula. La cúpula era muy pequeña, era como, ahora sí que individual, vamos a decirlo. Entonces entró yo como niña, yo me vi como de 6 o 7 años, Tere, con mi pelo cortito, chinito, así gordita, y entré como muy curiosa y vi un lugar, una, como mesa donde había un libro gigante, 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 y yo chiquita pues no alcanzaba muy bien, entonces me paré de puntitas para verlo y lo empecé a hojear, que me supongo que eso haría cualquier niño con su curiosidad. Entonces llegó el momento, Tere, que se vio las páginas blancas y entonces el viejito, porque el viejito no entró, pero el viejito vio que yo llegué a la página en blanco y él me dijo, ya estás lista. Y entonces me dijo como, regrésate a la esfera. Cuando ya me regreso a la esfera y voy hacia abajo, empecé a ver los diferentes niveles de mis edades. O sea, empecé a crecer otra vez hasta que llegué a la Tierra y llegué pues como estoy ahorita, como adulto. Y, y pues nada, eso estuvo impresionante, tanto que la maestra de la meditación me dijo, no sé qué viste, no sé qué pasó,
pero te vi llorar porque grabó la clase, te vi llorar, te vi feliz, te vi como con cara de cuestionamiento, vi todas las expresiones, Alma, ¿qué pasó? Y le conté, y ella fue la que me dijo, tuviste un encuentro con el señor de los libros akáshicos. Y ahí fue donde empecé. Yo dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo voy, o sea, cómo lo voy a encontrar? ¿Qué quería decirme ese señor, Tere? Muy bien, pues sí, justo tuviste un encuentro con los señores, bueno, con el señor de registros akáshicos, porque son muchos, ¿no? Pero el que te guió hacia tu libro, y que cuando hablamos de registros akáshicos es eso, el libro de nuestra alma. Entonces, en ese momento tú pudiste haber estado pasando por alguna situación, alguna complicación, algo que te estuviera doliendo, y que a través de la meditación te conectaste o pediste como respuestas de qué está pasándome, por qué me sucede esto, y te llevaron a ver tu libro. Y de lo que hace, o su función de los registros akáshicos es esto, revisar todas las situaciones que tenemos pendientes en el presente o en el pasado. Y que eso nos hace que nos atoremos en nuestra vida y que no nos permite seguir adelante y que no nos permite realmente generar como un proceso de cambio y transformación y que nos atora. O cuando tenemos situaciones que estamos como en un ciclo, ¿no? Regresando a la misma, a las mismas parejas, las mismas situaciones en la economía, las mismas situaciones con la familia y que no sabemos hacia dónde y cómo estructurarlo. Entonces, a través de los registros akáshicos podemos preguntar. La función de registros akáshicos es eso, hacer preguntas de las situaciones que tengo conflicto para que a través del registro nos muestra. Y no solamente eso, si te dejaste un pendiente con algún trascendido, también podemos hacer este proceso de llamar al trascendido, cerrar el proceso. Yo que trabajo el proceso de tanatología, uso los registros cuando haya estas acciones, ahorita como hubo este proceso de pandemia, estos que de repente entraban al familiar al hospital y ya le sacaban en cenizas y ya no los pudieron despedir, ya no nada, y no hubo como el proceso del cierre porque fue todo tan rápido. Pues obviamente a través de esta técnica, pues podemos llamar a esta persona para que se despidan, para que hagan el cierre bonito y que generen como toda esta acción. Pero eso es lo que te ejecuta, revisar, y lo que viste abriste tu libro y cuando estabas en la hoja en blanco es hasta que acá, este es tu último proceso, o sea, aquí es todavía no se escribe aquí nada. O sea, te fuiste hacia atrás revisando esta existencia, tu edad de 6 años y obviamente no solo de estos 6 años en esta existencia, sino qué te pasó en esas edades, en otras vidas, en otros momentos, para que pudieras ver y limpiar como todos esos elementos. Pero cuando no conocemos la técnica, nos asustamos. ¿Qué es esto? ¿Por qué Sí, nos sí, está sí. mostrando esta acción, no? Sí, oye, pero por ejemplo, entonces, bueno, tuve ese encuentro. ¿Cómo podríamos decirle a la gente que en qué les sirven los registros akáshicos? Ok, los registros akáshicos nos van a servir para poder ir a buscar todas aquellas situaciones que no conoces la información, que tienes como ciertos temores, miedos, conflictos, y que por más que vas a muchas terapias, no sales. ¿No? O sea, ya, en mi caso, cuando yo entré con registros, ya había yo ido a terapia, terapeuta psicológica, ya me había hecho Reiki, por eso empecé a estudiar Reiki, ya había, porque yo no conocía a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, le preguntaba a mi familia que me hablaran más sobre ella, qué había sucedido, cómo estuvo todo, y nadie me podía decir, o sea, me decían como 3 palabras y ya. Ujú. Y entonces, justo así como tú ahorita me comentas, empecé a ver lo de los registros akáshicos y dije, registros akáshicos te va a ayudar a ver todos esos conflictos y pendientes que nadie te pueden resolver con ninguna otra técnica. Y entonces entro a registros y lo primero que pregunté fue con mi madre. ¿Por qué no había estado? ¿Por qué me entregó a mi papá? ¿Por qué no se quedó? Y a través de este proceso de registros akáshicos, porque sentía odio, sentía resentimiento de cómo es posible que mi madre no haya estado conmigo y que no
me haya buscado nunca. Y entonces cuando los señores de los registros me dan toda esta información, en ese momento dejé de odiarla y en ese momento la entendí y le agradecí porque tuvo la oportunidad de no tenerme, de abortarme y no lo hizo y se enfrentó a su familia y generó como todo ese proceso porque te abren así, o sea, justo como ves el libro y ves las escenas, ¿no? Cuando haces la pregunta directa, entonces te van y te muestran la escena directa de la situación y el por qué, el cómo y el para qué y cómo resolverlo, porque en muchas ocasiones, en muchas técnicas te dicen cómo lo puedas hacer, pero sí dices, o te dicen, haz esto y esto y esto, pero te ves como muy efímero. Los señores de los registros akáshicos te lo dan muy concreto. Haz esta y esta y esta situación y podrás generar esta otra, ¿no? Y entonces haces un cambio de todo aquello que tienes bloqueado y que no has podido transformar para poder realmente hacer una transformación. Tere, ¿cómo la pregunta, o sea, cualquiera puede decir una pregunta y cómo es que te responden? Ah, ok. ¿Te responden por medio de una meditación o cómo No, funciona eso? aquí puedes ir a una persona que sea lectora de registros akáshicos, porque como tú solita, cuando no sabes nada Mm, de registros, que fue como esta parte que te llevaron a la meditación y llegaste a este lugar, pero pues dices, sí, ¿y luego qué? ¿Qué es esto? sí, ¿No? sí. ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces, lo debes hacer a través de un lector de registros akáshicos, porque haces la pregunta y entonces o hacerte tu lectora, o sea, por ejemplo, en el caso que yo hago, yo formo a las personas que no saben absolutamente nada de registros para que tengan la técnica para hacerse su autolectura de registros y ayudar a otros también a abrir los registros y generarlos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si tú no conoces registros? Ir con alguien que lea registros para que te dé la información o hacerte lectora de registros para que puedas tener ese proceso. Ok, pero entonces, ¿la respuesta la sacan como de un libro Sí, o...? la sacamos de tu libro. En el momento que tú vas a una lectura de registros, haz de cuenta que tú estás haciendo la autorización y a los lectores nos entregan tu libro. Lo abren, ellos los van hojeando y en la situación que tengas, por ejemplo, en mi caso, ¿qué situación sucedió con mi madre biológica en este momento de mi vida que no estuvo conmigo? Esa fue mi pregunta constante. O sea, aquí no puedes preguntar como que mi marido me engaña, no, eso no, no te responden cosas de falso ni verdadero, sino cuestiones que te ayuden a hacer un proceso de transformación. Entonces, cuando los lectores no tienen, cuando los lectores, los que se encargan de hacer la lectura, tienen una serie de preguntas para que si tú como consultante no tienes como idea de qué preguntar, entonces te orientemos y decir, mira, estas son las situaciones y qué conflicto quieres solucionar. O sea, normalmente vas a una lectura por un conflicto en particular a seleccionar, ¿no? A solucionar. Entonces, ahí, ¿qué haces? Nos muestran a los lectores esta parte. Y a veces te lo muestran a ti mismo porque tú puedes, todos tenemos la capacidad para hacerlo, pero ¿qué sucede? Si no conoces la técnica, no sabes qué te están mostrando y muchas veces te espantas, Oh, ¿no? Porque, ¿qué es esto? Te puedes ver así como en los años 1500 con los vestidos o como hombre y dices, ¿qué es este hombre? ¿Por qué me está mostrando esto? ¿Qué es esta acción? Y te muestra como toda la escena. En el caso mío, me visualizo, a mí me los pone visuales, la imagen, la escena como si fueras en una película, después de la pregunta y te muestra toda la escena y entonces comienzas tú a decir lo que está, lo que la sucesión de eventos que le llevó a lo que esté viviendo en este momento. Y también los señores te dicen cómo puedes cambiarlo para limpiar como este proceso karmático, porque algo importante que hacen los registros es limpiar el karma. Ese es uno de los otros beneficios que te permite esta parte de los registros akáshicos, hacer este proceso de limpieza karmática y aquellas cosas que tienes pendientes, pues a veces te lo traduce ahora con el jefe
con el amigo, con el vecino, con tus padres. Y entonces, que de repente no conecto con mis padres, no estoy siempre enojado, vas a preguntar qué sucede, por qué siempre están en pleitos, y a lo mejor tu papá pudo ser tu hijo en otra vida, o un amigo, o tu esposo o esposa, y dejaron ahí algo inconcluso, y que el alma trae toda esa información y que no la has podido limpiar. Y entonces a través Wow. de esas herramientas los limpias. Súper interesante, Tere, pero me suena, no sé, como que esto no es para todos, Tere, porque a mí, te digo que cuando yo salí de la meditación, sí dije, y sentí bonito, no te creas, pero sí dije, ¿y esto qué? O sea, realmente fue tan real, lo viví tan, o sea, fue un sueño tan vívido, tan fuerte, que por un lado sentí bonito, pero por otro lado dije, ¿y esto qué? Y te quiero confesar, nunca más, nunca más he vuelto a tener esa imagen, ni ese tipo de viaje en mis meditaciones. Ese Ok, tipo sí. no. De alguna manera es que sí, esto dirías tú, no es para todos los que no estén listos porque te pueden dar miedo, Ujú. ¿no? Esta parte, o sea, todos lo podemos hacer, pero siempre y cuando estés lista y preparada para escuchar la información, porque los señores de los registros akáshicos son muy amorosos, pero muy determinantes. Normalmente siempre pensamos que nosotros somos los buenos y que los demás, las demás personas son las que nos hacen el daño y que no nos quieren y que nos generamos como ciertos elementos o ciertas situaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues obviamente estamos como en ese proceso de no querer conectar con las herramientas, ¿no? Pero en realidad lo que ahí está pasando es que no estás listo para tener la información. Y los registros akáshicos, cuando tú ya estás listo porque ya traes una historia que has buscado muchas técnicas y no encuentras la respuesta, ¿no? Porque es esa parte, vas a buscar la respuesta de lo que te conflictúa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a través de eso te va a ayudar a que comprendas ese pasado para que puedas transformar tu futuro, también te va a ayudar a que tengas como esta parte de efecto sanador para que te pueda ayudar a resolver los conflictos o los temas pendientes con todos los ámbitos de tu vida, y también te va a ayudar a que puedas entender la forma en que creas tu entorno y que descubras todas las posibilidades para poder cambiar aquellos aspectos que no te gustan para que puedas generar la vida de tus sueños. Entonces, pero si no estás lista, se te recomienda porque no sabes después qué hacer con esa información. Por eso tienes que estar como muy concreta y muy pendiente para que te pueda ayudar a eso, ¿Cómo ¿no? sabes, Tere, que estás listo para registros akáshicos? Porque tu alma te lo está indicando. O sea, tú, por eso te dijo el maestro, estás lista, ¿no? Ok. Pero como no sabías qué es lo que te estaba dando, ahí la información de lo que me estás indicando o lo que en este momento desde de lo que me estás diciendo y que me estás dando el permiso por estar aquí contigo, es que estás lista para poder hacer esta conexión con esta técnica y preguntar todas las dudas que tienes ahí pendientes del pasado y que te han dejado como un hueco. O sea, por eso te dijo, estás lista para ejecutar. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando ya te sientes que no puedes más? Cuando te sientes que ya buscaste muchas herramientas y que no has logrado lo que deseas. Entonces es cuando llegas a registros para que ahí, o sea, que cuando hay ocasiones en que la gente no sabe como que, y sobre todo, por ejemplo, los que están muy jóvenes, que claro, algo muy importante que decir es que registros akáshicos, esa parte se puede leer, se puede hacer una lectura de registros akáshicos a partir de los 18 años. Oh, Antes de los 18 años, no.
porque no van a saber los niños qué hacer con esa información. Tú como madre de un pequeño menor de 18 años puedes preguntar como si tienes conflictos con ese hijo, cómo puedes solucionar esos conflictos y cómo los puedes trascender, ¿no? Pero no puede un niño, no se le puede hacer la lectura de registro hasta que tenga después de los 18 años. Pero cuando alguien que está empezando en este proceso de que no sabe o que ya tienes más de 18 y dices, yo no tengo talento para nada, yo no sé cómo hacer, o sea, no sé cuál es la dirección de mi vida, no me encuentro, es entonces para ese proceso que puedas trabajar con la parte de los registros akáshicos. A Los ver, registros Tere, akáshicos es para todos, pero que ya estén listos. platícanos cómo sería. ¿Tú haces registros akáshicos a distancia, amor? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo sería, por ejemplo, el que tú me hicieras un registro akáshico a mí, que vivo acá en California? Bueno, pues haz de cuenta que así como ahorita nos contactamos por mis redes sociales, nos ponemos de acuerdo, nos conectamos a través de un Zoom, ¿no? Previamente te digo que si sabes algo de registros, te dicen que no, te digo para qué te va a servir, ¿no? Y cuáles son estas herramientas, que es lo que ahorita estamos aquí hablando en este espacio. Y entonces ya tienes preparadas 5 preguntas. Y Oh, si no sabes qué preguntar, entonces yo te mando un listado de todas las cosas que puedes preguntar y entonces dices, esto como que sí necesito preguntar, esto también, ¿no? O si tienes un conflicto, tengo un conflicto con mi hija, ¿qué acciones tengo que tomar? ¿Por qué? ¿Qué fue mi hija en vidas pasadas? ¿Qué tengo ese conflicto con mi hija? ¿Y cómo lo puedo solucionar? Y entonces ya nos agendamos, te mando link de Zoom y comienzo a hacer el proceso de la lectura, hago un proceso de protección tanto de tu espacio como de mi espacio y empiezas tú a preguntar y entonces tú me dices, a ver, requiero esta situación y ya. En ese momento hacemos la petición a los guías y que pido tu permiso para que se abra el registro y me muestran tu libro y entonces me muestran, así como a ti te mostraron que todas las hojas y que el libro y lo que empezaste a hojear, pero no tenías una pregunta en específica, solamente viste todo el libro. Entonces por eso dices, ¿y esto qué? ¿No? Pero cuando tienes una pregunta específica, nos detienen en la pregunta que hiciste y de dónde viene lo que estás viviendo, porque todo lo que te sucede en este momento de tu vida es algo que dejaste pendiente en otra vida o en otro espacio de esta misma vida y que le has dado la vuelta y que dices, ay, eso no importa, ¿no? Y entonces no te permite avanzar. wow. Así que a través de los registros, pues podemos ayudar ese proceso, a que comprendamos también la ley del espejo y que comprendemos y que nos ayude a saber todas las situaciones familiares ocultas para que salgan a la luz. Todo aquello que no te quiere decir nadie, como en el caso mío, de que nadie que era un tabú hablar de mi madre. Sí. Solamente no, pues te entregó con tu papá, y mi hijo papá te dio a mí, y ya yo te di con mi mamá, y tan. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se conocieron? Nada. Entonces, cuando me hice lectora de registros akáshicos y luego máster, y cuando vi todo lo que me ayudó, por eso me hice máster, porque dije, quiero dar esta información a los demás y ver que es muy sencillo y que sí es para todos, pero tienes que estar en calma, puede estar en calma para poder abrirlos y prepararte, ¿no? Porque si no te preparas, obviamente no vas a saber qué hacer con la información. Pero si te haces todo el proceso de preparación, entonces tienes la herramienta y las acciones paso a paso para que puedas abrirte a ti y a los otros esa parte de los registros y entonces hacer esa conexión. No importa que estés en California, en China o en cualquier parte del mundo. Ahora con esta parte de las herramientas tecnológicas, pues es muy sencillo el poder hacer una lectura de registros. Oye, Tere, estoy escuchándote y me pregunto yo, ¿cuántas mujeres están allá afuera que pues nomás no se divorcian del marido por lo que sea, pero viven un infierno?
y digo yo, ¿esto tendrá que ver con las vidas pasadas también, Tere? O sea, esto, es que yo me pregunto, Tere, si lo de los registros akáshicos viene de vidas pasadas, ¿cuánto karma estamos cargando, Tere? Llegará un momento en el que te cures, Tere, y que digas, ay, ya la libré. Sí, sí hay un momento, o sea, cuando tú decides hacer todo lo que viste y registros akáshicos te ayuda. Registros akáshicos te ayuda a ver todo lo que tienes pendiente, porque luego tú no sabes. Cuando llegamos a esta tierra, nos dicen, todos esos son tus pendientes que tienes que trabajar para que ya regreses y sin todas estas acciones de karma. No hiciste esto, no hiciste esto, ta. Ok, te vas, pero el momento que pasamos por en el canal de parto se nos va. Y en el proceso te van a pasar situaciones que dices, ay, ¿por qué me está? Y que repites y repites. O sea, ¿cómo sabes que estás en karma? Porque la misma acción la repites muchas veces y no sales de ese ciclo infinito. Entonces, cuando tú quieres hacer este proceso y te dices, o sea, dejas de ser víctima, porque algo que te hace registros akáshicos es que te dejas de hacer la víctima y te haces responsable, ¿no? Y entonces lo que te va a llevar es cuando tú estás segura que ya estás lista y además te vas a hacer la pregunta, ¿estoy lista para hacerme responsable y dejar a este marido que me golpea? Sí, entonces voy con los registros, me dice, ¿qué sucedió con este hombre o mujer en vidas pasadas? ¿No? En el caso de los hombres con las mujeres. Y ven los pendientes, solucionas los pendientes y entonces cierras la historia. O sea, Tere, que después de que yo traigo mi problema, digo entre comillas, traigo mi problema, te digo, Tere, yo quiero saber por qué fui abusada cuando tenía 7 años. Tú me dices, esto fue lo que pasó basado en tus libros akáshicos y tú me dices una tarea para poder yo, ahora sí que superar esa prueba. Exactamente. Porque a lo mejor quien te violó, tú en otra vida lo violaste, o le hiciste algo a la familia, o quedó o no fue o tú no lo hiciste. Pero si trabajamos algo que también se llama el transgeneracional, ¿no? Y que viene toda la parte de tus ancestros. Un ancestro tiene una situación pendiente y entonces tú a lo mejor eres doble de ese ancestro y como ese ancestro no lo concluyó, él o ella, entonces, ¿qué crees? Tú traes esa misión de limpiar esa actividad. Entonces, con esa parte, el registro te dice, esto no es tuyo, pero este ancestro que tú le dijiste, yo voy por ti, tú no lo puedes hacer, pero yo lo hago. ¿Quién dice eso, Tere? ¿Quién dice por mí, por todos mis amigos? Pues todos lo hacemos, por eso tenemos todos estos relajos, ¿no? Entonces, todo lo hacemos porque cuando estamos allá, cuando estamos allá en el universo y que terminamos como una vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita que terminemos esta existencia y dejaste cosas inconclusas y eres doble, que cuando eres doble, cuando te ponen el mismo nombre del padre o de la madre o del abuelo o del bisabuelo, ¿no? Y que entonces te dice, y ya están también allá, y dicen, yo esta no puedo bajar, pero ya que tú vas a bajar, ayúdame a concluir esto, y dice, sí, ¿no? Pero lo haces de esa parte inconsciente y que de repente dices, cuando empiezas a ver todo esto, dices, ¿en qué momento dije yo esto? Pues cuando bajaste, ¿no? Sí. Dices, pero ¿cómo si yo no lo que hubiera querido? Pues, y si no dices tú que sí, te mandan la orden, ¿no? Te mandan la orden genética por tan solo ponerte el nombre, por tan solo haber nacido en la fecha igualita que tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, ¿no? Y entonces traes ya cargado tu ADN que te toca hacer eso que se quedó inconcluso. Fíjate, Y Tere, esto yo, te ayuda a yo, yo sabía eso de que no le pongas tu nombre a tus hijos y porque les das karma y no sé qué. Y yo por eso a mis hijas no les puse nombre de nadie conocido de la familia, nada, nada, nada. Sin embargo,
les puse nombres te voy a decir, una de mis hijas se llama como la esposa de Salvador Dalí, porque me gusta mucho Salvador Dalí. Entonces, ¿eso también trae karma? Ay, Tere, no friegues. Sí, pero aquí la ventaja es de que a través de todas esas técnicas vas a decir, a ver, de manera inconsciente tengo todo este karma que asumí, ¿no? Pero ya lo hice consciente y ¿saben qué? Ya nada de que por mí, por todos mis amigos, así que les regreso lo que les corresponde, me genero este proceso de trabajo y justo los registros te ayudan a eso, a revisar qué traes y cambiarlo. Pero eso no sería como insubordinación, porque dijiste que sí cuando ibas a bajar. Y ahorita dices, ay, no, ya no, cada quien arrégleselas como pueda. No, no es así como que también algo que puede afectarte a ti, Tere. Porque lo hiciste en ese momento ya, porque además ya lo pagaste, ¿no? Ya viviste todo ese proceso. Entonces dices, ya me hice consciente, ya pagué todo, no lo estás haciendo sin haberlo hecho. Estás llegando a una lectura de registros porque ya pagaste el karma de los otros. Ya sufriste un abuso o una violación de niño y que a lo mejor, o de niña, y a lo mejor tú en otras vidas no lo hiciste, sino fue un karma del abuelo y tú ya lo pagaste viviendo la situación. Entonces dices, a ver, espérense, ya les ayudé con esta parte, ya me asumí como esta acción, pero ahora lo quiero hacer distinto. Denme su permiso, porque no es así como que ya. Entonces pides el permiso, pides autorización de los ancestros para que hagas todo este proceso de transformación y ya te otorgan el permiso de hacer las cosas diferentes, porque ya cuando llegas a estos temas ya estuviste pagando su karma y tu propio karma y tus propias acciones que dejaste inconclusas. Entonces, ya no es hacer ese proceso de ser esta subordinación. ¿Por qué? Porque llegaste ya a este tema porque ya viviste abuso. Y no solamente a veces es abuso sexual, sino que abuso en el trabajo, ¿no? Abuso de la pareja, o abuso de los amigos, ¿no? Que todo el tiempo están en esta acción y de esa manera estás haciendo la limpieza energética, pero llega un momento en que dice el alma, ya es momento que lo repares. Ya estás en el mismo ciclo vicioso, repitiendo lo mismo, es momento de salir. Entonces, a través de los registros akáshicos, te va a ayudar a hacer este proceso. Wow, súper interesante, Tere, porque además déjame decirte que yo también sabía que eso que me estás diciendo, Tere, yo lo viví, pero también lo vivió mi mamá, pero también lo vivió mi abuela, pero también lo vivió una de mis hijas. ¿En qué momento cortamos con todo eso, Tere? ¿Cómo Cuando, podemos? cuando una de todas ustedes digan hasta aquí. Ok, Porque una ventaja es que cuando por ejemplo, si tú haces este proceso, que haces limpias 7 generaciones hacia arriba y las 7 generaciones que vienen abajo de ti. O sea, la que de cualquiera de todas estas mujeres que vivió la situación se pone a trabajar con los registros, se pone a trabajar con el árbol genealógico, mueve, porque esa es una parte también importante de los registros, te ayuda a hacer esa conexión con toda esta acción y procesos y cambios y haces todo el movimiento y generas como toda la limpieza para ti y 7 generaciones arriba de ti y 7 generaciones debajo que vengan de ti. Y a partir de esa situación, los que vengan más hacia abajo ya no traen esa situación karmática. Ese es algo también padrísimo, ¿no? O sea, sí. y haces una limpieza sistémica. Pero ¿sabes qué, Tere? Yo creo que algo importante que tiene que suceder es el hecho de que se hablen las cosas, Tere, porque yo no sé en tu caso que decías que no sabías de tu mamita, pero por ejemplo en mi caso era como el caso de la película de We Don't Talk About Bruno. O sea, de esto no se habla, nadie supo, nadie dice nada. Y yo hasta la fecha no sé qué pasó después de eso, no sé si fui a terapia,
no sé si, no sé absolutamente nada, porque de ahí no se habló nada, Tere, nada. Entonces, no sé si con esto que estoy yo hablando, ojalá que alguien que me esté escuchando empiece a cuestionar a su mamá, a su papá, a los que estuvieron cercanos y diga, y de verdad buscar respuestas, porque yo bloqueé ese momento hasta la fecha. O sea, yo voy a terapia como regularmente y aún así no he podido liberar ese momento. No tengo recuerdo del momento porque lo bloqueé, Tere. Pero, y además, mi mamá no habla de eso. Mi mamá nunca me ha hablado de eso, mi papá tampoco. Ahora sí que we don't talk about Bruno, en este caso we don't talk about Alma. No, no, no vamos a hablar de lo que sucedió. Aquí es como algo que dices tú importante, es eso, es hablarlo, pero cuando no te quieren decir nada, ahí están registros akáshicos. Y observa algo que me estás diciendo, te llevaron a la edad de 6 a 7 años, justo donde tuviste el evento. Sí. Si ahorita tú analizas, o sea, ahorita que dijiste esta parte, ya ves que te dije, tuviste un evento en ese lapso porque te Sí. llevaron al evento. Entonces, es hacer, por ejemplo, ahorita es hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que qué sucedió ahí? Y entonces ahí es mostrar como todo eso y vas entonces a desbloquear y todas esas situaciones, porque eso seguramente sigues viviendo abusos de las personas de diferente manera. ¡Ay, ya boca, Tere! ¡Calla boca! Entonces, lo ideal es pues, abrir registros akáshicos para que podamos hacer ese proceso y esa activación y limpiar. Y también otra técnica que trabajo es hipnosis, ¿no? O sea, ir otra vez registros, ves el por qué sucedió de otras vidas y por qué generaste ese karma o o por qué ese karma se llevó de todas las mujeres de tu clan Sí. y de ahí ya haces como todo ese proceso de limpieza. Ahora sí que de sanación, ¿no, Tere? Y eso es la ventaja de los registros akáshicos. Para mí, una persona que no sabe de esto, que es nueva en esto de registros akáshicos, puedo, después de lo hablado, Tere, es los registros akáshicos sanan. Y no Así es. solamente a la persona, pueden llegar a sanar generaciones antes, generaciones después, cortas con esos ciclos karmáticos generacionales. Y a mí me parecen maravilloso lo que me estás diciendo, lo que nos comentaste. Yo creo que esta técnica, Tere, Es maravilloso. es maravillosa y para cualquier persona. Sí, es para cualquier persona que ya dice, quiero hacer el proceso, ¿no? Entonces, y algo importante que te va a hacer registros akáshicos es reconectar con esas memorias, reconectar con las vidas pasadas, reconectar con el dolor, porque además, cuando estuvimos en el cordón umbilical, conectados con la madre, todas las memorias del clan ahí se generaron. Entonces, lo que hace, y todas estas situaciones que ahí tienes ocupan un espacio muy grande. Entonces, ahorita que iniciamos el año, que si las uvas, que si esto, si no hacemos este vacío, por eso dicen, es que otra vez volvió a pedir lo mismo y no sale, porque otra vez volvió a pedir lo mismo y no me sale. Pues porque hay este espacio ocupado que no solo es de esta vida, sino de vidas pasadas y que no solo es tuyo, que es de otras personas, pero que tú a través de ese cordón umbilical hicimos ese lazo, ¿no? Tenemos ese lazo karmático y que si no entramos a estas técnicas, nos vamos a ir de este planeta, vamos a trascender, porque para mí no existe desde la tanatología, no existe la muerte. Y entonces, pues no hiciste nada. Pasamos sin pena y sin gloria. Pero cuando llegas a esta técnica de registros, la parte de la sanación es el aceptar, porque no vas a romper con el evento, ¿no? Pero ¿qué te va a hacer registros? Te lo va a ayudar a integrar, ¿no? O sea, el evento ya estuvo, no lo vas a quitar, pero le vas a quitar el peso que no te permite continuar. Y eso, este proceso que hace registros es
hacer el espacio, integrar el espacio y ya, ahora sí, que va a estar ahí, pero ya no va a doler o no va a estar bloqueado y que ese bloqueo te va a hacer que en situaciones te lo va a volver a mostrar. O sea, todo aquello que olvidas, dices, ya lo olvidé. Ajá, no señora, no señor. Te lo va a mostrar en otra forma porque te va a mostrar este proceso de la ley del espejo donde no ha sanado esto. Y entonces tú le das la vuelta, ¿no? Y dices, ay, pero ahora, ¿por qué hicieron esta parte de este abuso? Se robaron o con robo, ¿no? Se robaron estas situaciones, ¿no? Y proyectos me los roban. Y a lo mejor tú en vidas pasadas robaste. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues mientras que no lo integres, mientras que no hagas como las acciones que el registro te diga cómo transmutarlo, el asunto va a continuar. Wow. Pues muchas gracias, Tere. Como te dije al principio del podcast, no creo que sea nuestro único podcast porque conoces de muchas cosas y son temas que son bastante amplios y bastante largos. Y sí me gustaría que la gente que está escuchando se dé la oportunidad y empiece a ver por qué me falla esto, por qué me falla aquello y dejar de verse como la víctima y decir, tengo que hacer algo, esto no puede seguir así, tengo que hacer algo y una buena forma es tomando esto de los registros akáshicos. Una vez más, Tere, ¿a dónde te consigue la gente? ¿Dónde te busca? Pues acuérdense en mis redes sociales, en Facebook como Tere Rentería, terapeuta integral, y que todas las semanas doy lives e información de ello. Y también como en Instagram como terapeuta integral, Tere Rentería punto terapeuta integral. Y en lo que es YouTube, todavía no estamos haciendo grabaciones de ello, pero están las meditaciones como para conectar con los registros, está una meditación para hacer esa conexión como Tere Rentería. Entonces, y este año el objetivo es de que empecemos a grabar también información hacia YouTube de estas técnicas maravillosas para que podamos llegar a más personas y que sepan que hay una herramienta que te permite hacer el proceso de integración y el cambio que tanto deseamos, ¿no? Porque siempre todos Claro, deseamos estar íntegros y dejar de sufrir y que me esté pasando lo mismo, pero mientras que no sepas el por qué, aunque hagas muchas cuestiones, pues vas a seguir en ello. Y de verdad que yo por eso amo esta técnica, de todas las que manejo, todas son maravillosas, pero la que te lleva al punto de donde está el desorden es registros akáshicos, donde te va a decir, esto es lo que te pasó, por eso te está sucediendo esto. Y de verdad, cuando ya lo integras, ya, se quebró eso. y sigues Ahora, otra lección, y porque vas con la que exactamente, o sea, ya se acabó eso, pero porque mientras que no se acaba eso, no te va a mostrar la siguiente, porque claro, no podemos tampoco con 30 a la vez, o sea, ahora sí que nos dicen, para tantas tienes chance, tienes la fuerza, entonces te muestran como varias, ¿no? Pero cuando ya sueltas una, la integras, la limpias, la sanas, pues la sigue, ¿no? Entonces va a decir, ay, ya, porque así a mí me sigue pasando en este proceso, o sea, ya limpié esto, pero ahora faltó esto, porque además acuérdense que somos como cebollas. Entonces limpiamos una capa de ese mismo problema, dices, no me dijiste que ya, sí, limpiamos esta parte, pero ahora vamos a ver qué más hay, ¿no? Y entonces, pero la ventaja es de que tienes la herramienta para decir, ah, ya, y de verdad que dejas de vivir en el drama y dejas de vivir en el victimismo y dejas de vivir en el dolor y comienzas a conectar con una acción diferente. O sea, y te empiezan a pasar cosas diferentes, me supongo yo, porque ya te manejas en otro tipo de energía, Tere. sí, porque como estás en el dolor, ¿no? Y aunque dices, pues ya no me acuerdo porque lo bloqueé, pero el subconsciente no, lo bloqueaste de la mente consciente, Claro, pero la mente subconsciente te va a reflejar así como hasta que lo sanes, ¿no? claro, En ese momento entonces haces el paso diferente y le cambias a la página. claro. Y entonces
Por No eso no puedes estoy... cambiar el libro porque el libro es tuyo para toda la vida, pero le cambias a la página porque y hay mucho que trabajar, Tere. Así es. Sí, el Pero libro no lo vas a romper, pero vas a ponerte una nueva hoja en blanco para que escribas una nueva historia. Justo. a quién le sugieres que haga registros akáshicos, Tere? Todas aquellas personas que tienen situaciones de sufrimiento y que no salen de ellas y que van a ir a terapias de cualquier tipo y siguen en lo mismo. Entonces, ya, y que ya están hartas y que no saben cómo, o sea, que siempre dicen, sí, pero ¿cómo? ¿No? Porque registros te dice el cómo, el por qué, el para qué, y la acción hacer, ¿no? Wow. O sea, haz esto y esto y esto y esto, ejecuta esto y esto y esto, y haces todo ese proceso de cambio y de transformación. Muchísimas gracias, Tere. Con muchísimo Tenemos, gusto. tenemos una cita porque yo quiero hacer registros akáshicos contigo, quiero liberar eso que de Con verdad, gusto. fíjate que no lo había pensado, Tere, hasta que tú me lo mencionaste. Justo me lo dijiste tú y apenas me está cayendo el 20. O sea, fui con el señor de los registros akáshicos a esa edad, cuando me pasó a ese evento, y bueno, tengo que trabajarlo porque sí, efectivamente, me han abusado y me han usado, Tere. Porque el abuso no lo has integrado. Y en el momento que lo integres, los abusadores desaparecen Ay, sí, mágicamente. que se vayan, Tere. Bueno, pues te agradezco muchísimo y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Si crees que este podcast le puede servir a alguien, compártelo. A nosotros nos va a servir muchísimo, tanto a mí como a Tere, porque a Tere la van a conocer más. Y bueno, a mí para seguir haciendo este tipo de programas que me parecen fascinantes, pero además que están tan cerquita de nosotros y que están ya, yo creo que ya hay mucha gente lista para tomar este tipo de terapias, de ayuda para la transformación personal. Gracias, Tere. Te mando un beso hasta México. Yo también. Gracias. Gracias por la invitación y de verdad conecten con los señores de los registros akáshicos, hagan sus lecturas y verás que su vida cambia trascendentalmente. O conviértete en lector. Eso también sería bueno, pues ya sabes, con Tere Rentería. Así es. Estamos próximos a abrir el curso, la generación número 7 de lectoras. Wow. Pues yo Ahorita, seré de la generación 7, Tere. Yo ya estoy excelente. apuntada, mi amor. Te mando un Perfecto. beso y muchísimas gracias Gracias. para todos los que nos acompañaron. Regálanos tu like, regálanos tu estrellita a través de Spotify, de Apple Podcast. Y nada, nos vemos la próxima semana con esto que es Consejos del Alma. Bye, Tere. Gracias. Adiós.